Listo, chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Buenas tardes, porque ahora son las 12:05. Vamos a hacer en el fondo la continuación, la segunda parte del proceso de conquista que estuvimos viendo la semana pasada. Si ustedes recuerdan, vimos la expedición de Pedro de Valdivia, ¿cierto? Esta expedición que viene prácticamente 4 años después de la que realiza Diego de Almagro, y todas las dificultades que tuvo para realizarla, más que por el viaje en sí, por la mala fama que tenía Chile, el territorio, ¿cierto? Que le costó reunir hombres, le costó el financiamiento también, porque nadie le quería prestar dinero, y que más que el oro o la plata que podría haber encontrado en Chile, lo que motivaba a Pedro de Valdivia era el deseo de gobernar un territorio y de ser famoso y reconocido. ¿Eh? Porque si hubiese sido por dinero, por riqueza, se hubiese quedado en Perú, donde él ya había tenido una mina, tenía tierras, producto de su ayuda con los pizarros. Entonces, realiza finalmente su expedición a Chile a través del desierto de Atacama. Recuerden que usa la misma ruta que usó Almagro para volver, es la que él utiliza para venir a Chile. Toma posesión del territorio en lo que es ahora el valle del río Copiapó, con el nombre de Nueva Extremadura, y después va a avanzar hasta el valle del río Mapocho, donde va a fundar oficialmente la primera ciudad chilena, que es Santiago, y que la fundó ahí por la distancia que existía con Perú. Por lo tanto no iba a tener influencia del gobernador Francisco Pizarro, porque él quería gobernar. Tenía la cantidad de mano de obra suficiente indígenas. Además, tenían el río que les suministraba el agua, el clima era muy parecido al que ellos tenían en España, y estaba el Cerro Huelén, el Cerro Santa Lucía, donde ellos se podían defender con relativa facilidad. Vimos todo eso con la instalación de los españoles, pero que no les fue tan fácil, porque el mismo año que empiezan a construir la ciudad, ocurre una sublevación indígena encabezada por Michi Malonco, que arrasa con los lavaderos de oro, les destruye el barco que estaban tratando de construir para viajar al Perú más rápido, y arrasan prácticamente con la ciudad de Santiago, ¿verdad? Quedando en pie, ¿cierto?, solo el fuerte, con los soldados españoles capitaneados por Inés de Suárez. ¿Ok? Hasta ahí llegamos nosotros la clase pasada. Lo que vamos a ver hoy es, como dice el objetivo, reconocer el proceso de la conquista de Chile y la resistencia indígena, porque a medida que vayan avanzando en el territorio hacia el sur, van a ir encontrándose con la oposición de los pueblos indígenas, sobre todo con los que se van a encontrar, que son los mapuches. Florencia Torres, que me dices que no me escuchas. Si no me escuchas, lo voy a poner aquí. Puede tratar de lo que le decimos siempre, profesor, tratar de salir. Eso. Sí, ahí lo voy a poner. O salga y entre de nuevo. ¿No? Me decía que no me escuchaba y yo le iba a hablar, pero si no me escucha. Así que le puse ahí apague y prenda y salga y entre de nuevo, ¿verdad? Para que claro, pueda, eso todos pueden tomar ese consejo, chicos. Porque Lo que acaba de decir el profesor. Es la conexión, porque la Miss sí me escucha y el resto sí. También me da la impresión que sí me escucha, ¿sí? Claro. No, si el problema lo tiene la Florencia, entonces va a entrar y salir. Claro, cuando tengan ese problema. Claro. Entonces tenemos que vamos a ver el proceso de conquista y cómo se va a empezar la oposición ya férrea de los pueblos indígenas, sobre todo en la zona sur, con los mapuches, que son los que más dolor de cabeza le traen a los españoles, son los que finalmente los logran frenar. Sí, qué bueno, Florencia, ahí ya me escucha. Para que nos ubiquemos primero en dónde estamos. En los años, estamos en el siglo XVI. Cuando hablen de siglo XVI, uno tiene que restarle uno. Si es el siglo XVI, son los años 1500. Si es siglo XVII, son los años 1600. Nosotros estamos ahí, en esta época del descubrimiento y la conquista de Chile. Estamos en esta etapa.
En esa etapa de la historia estamos años 1540, 1548. Ahí aparece, ¿cierto?, lo que vimos la clase anterior, las anteriores, la expedición de Diego de Almagro, la llegada en la clase anterior de Pedro de Valdivia y la fundación de Santiago, y vamos a empezar con la otra parte que ya es netamente la conquista de Chile, ¿eh? para que vean exactamente dónde vamos en la historia. Vamos a continuar con lo que ocurre después de la destrucción de Santiago. Si ustedes recuerdan, Michimalonco no les dejó prácticamente nada. En los relatos yo les explicaba que los mismos españoles dicen que lo único que les quedó fuera de lo que andaban trayendo puesto fue un chanchito, una gallina con unos pollos y un poco de trigo, ¿no? Eso fue todo lo que le quedó, ¿no? Para poder alimentarse. Claro, eso fue lo que le quedó. Si todo lo demás lo arrasaron con las casas, con las siembras, animales, todo, ¿eh? Se llevaron absolutamente todo y quedaron con eso. Entonces se imaginarán que en esas condiciones, cuando llega Pedro de Valdivia a la ciudad, se encuentra con un desastre. Lo único que encuentra es a los españoles refugiados en el fuerte, en el Cerro Santa Lucía, en el Cerro Huelén, con la Inés de Suárez y con lo poco que les quedó. Y la labor de ellos es empezar a reconstruir, a levantar nuevamente todo. Y ahí Pedro de Valdivia se da cuenta que en realidad, si quiere ocupar el territorio, va a tener que pedir refuerzos sí o sí a Perú, porque a diferencia de lo que había ocurrido en el Imperio Azteca, por ejemplo, o en el Imperio Inca, aquí no había una cabeza visible, un emperador al cual dominar para someter al resto. Porque aquí la distribución de los pueblos indígenas y la forma y estilo de vida era muy distinto. Si ustedes recuerdan, en el Imperio Azteca descabezaron el imperio y se pusieron ellos en su lugar y mantuvieron todo el resto. En el Imperio Inca lo mismo. Tomaron el lugar del emperador y mantuvieron todo lo demás. Aquí en Chile no lo podían hacer porque eso no existía. Entonces los pueblos se enfrentaban con distintos grupos que tenían distintas formas de enfrentarlos. Entonces ahí Pedro de Valdivia se dio cuenta que esto no iba a ser fácil, que iban a tener que solicitar ayuda, ¿no? Aparte de las condiciones que quedaron prácticamente con lo opuesto. Cuando se ven con estos problemas, ¿qué empieza a hacer Pedro de Valdivia con sus soldados? Reconstruir la ciudad. Pero no tiene que haber sido tampoco muy agradable, porque tenían que estar reconstruyendo y constantemente estar atentos a que no los atacaran, ¿no? Porque no es que atacaron y se fueron y nunca más aparecieron. Tuvieron que ir reconstruyendo, pero tener en una mano el arado, los materiales, y en el otro las armas bien cerquita en caso de que los volviesen a atacar, ¿no? ¿Qué es lo que planea Pedro de Valdivia? Fuera de arreglar todo, necesita pedir ayuda a Perú. La forma más rápida de hacerlo, por mar no podían porque no tenían un barco. Lo que habían estado tratando de construir se lo habían destruido, se lo habían quemado los indígenas. Era por tierra. Y como ellos sabían que el viaje era largo, armaron un pequeño grupo. La idea era que este pequeño grupo, comandado por Alonso de Monroy, fuera bien rápido al Perú y trajera refuerzos. ¿Qué es lo que hicieron para que no llevaran tanto peso? Pedro de Valdivia sabía que para poder traer más hombres necesitaban mostrar algo que fuera atractivo. Y entonces, seguimos avanzando. Pedro de Valdivia, ¿qué ordena? El oro que hay, lo funden, lo derriten y lo hacen todo lo que necesita el caballo. El caballo, ¿cierto?, lleva el arreo, la montura, todas esas cosas, las van a hacer de oro. ¿Para qué? Para que no lleven peso extra en el viaje. Entonces organizan este pequeño grupo con Alonso de Monroy, y la misión es, desde Santiago, viajar al Perú lo más rápido posible a través del desierto para pedir ayuda. Ya le avisé. Ya, gracias. Ese rápido posible terminó siendo prácticamente un año completo, del 42 al 43. ¿Por qué se demoró tanto? Porque Alonso de Monroy, con su pequeño grupo de hombres, que se supone que iban a ir rapidísimo,
los capturaron por aquí a la altura de la región de Coquimbo los indígenas y los tuvieron prisioneros como 6 meses. Al final él, Alonso de Monroy y otro más lograron escapar y llegar a Perú. Y ya en Perú lograron convencer a 60 hombres, que terminó siendo el refuerzo que va a venir a Chile, y además un comerciante va a mandar un barco que es el Santiaguillo. Ese barco llega ahí a lo que es ahora la zona de Valparaíso con víveres y con alimentos. Entonces, después de un año prácticamente de peripecias, llega de vuelta la expedición de Monroy con el barco que mandaron y con los refuerzos, ¿no? Ahí ya por lo menos tienen un alivio, ¿ya? Llegan más hombres y llegan las cosas más urgentes con este barco, pero se dan cuenta que eso tampoco todavía es suficiente, eran 60 hombres nomás para todo el territorio, y si bien era muy importante la ayuda que recibían, no iba a ser suficiente. ¿Les costó mucho convencer a los hombres? No sé, ahí tendría que empezar a buscar, así rebuscar qué tanto le costó convencerlos, pero lo importante es que finalmente logró traer 60, ¿no? Ahí empiezan ya a explorar más al sur. ¿Por qué? Porque hacia el sur habían más indígenas y a ellos les interesaba tener muchos indígenas para que les trabajaran. Entonces los ojos de Valdivia y los conquistadores empezaron a apuntar hacia la zona sur. Este señor de apellido Pastene es enviado por Pedro de Valdivia en el barco San Pedro, ¿ah?, a recorrer en la costa de la zona sur. Al Pedro le ocurrió algo como algo de meterse al link. Me acaba de enviar un WhatsApp de eso. Ócale. ¿Ya? Ahí sí, ahí para que lo pueda ver. ¿Ya? Entonces, el Pedro de Valdivia le ordena a Pastene que vaya por toda la zona costera, ¿ya?, en su barco el San Pedro a recorrer la zona, y él va por tierra. Pedro de Valdivia llega hasta el río Biobío, ¿ya? Hasta ese lugar llega y se da cuenta que si quieren empezar a ocupar el territorio necesitan más refuerzos, y para ello no puede mandar a otra expedición, sino que tiene que ir él en persona, ¿ya? El problema es que Pedro de Valdivia sabía que si él, que era el que había organizado todo esto, se devolvía a Perú a pedir ayuda, ¿qué iba a pensar los soldados? Que él se estaba arrancando de Chile, entonces todos se iban a querer ir. ¿Qué es lo que planea Valdivia? Valdivia va a decirle a los soldados que quien quiera irse de Chile puede hacerlo, que van a poner un barco para que se vaya, ¿ya? Tengan en cuenta, desde la destrucción de Santiago hasta este viaje habían pasado 6 años. 6 años de penurias, de hambre, de situaciones difíciles, de peleas, de luchas. Entonces la cantidad de personas que se quería ir de vuelta a Perú no eran pocas, ¿ya? Todas estas personas, Valdivia les puso un barco a disposición para que se devolvieran a Perú. Y les pidió que todo lo que tenían, sus bienes, sus cosas, las subieran a este barco para poder retornar al Perú. Pero antes, él le iba a ofrecer una cena de despedida, ¿ya? ¿Qué ocurre? Cuando ellos están en esta cena de despedida, empiezan a ver que el barco, con todo lo que ellos tenían, se iba. Valdivia, con sus soldados más fieles, los más cercanos, habían planeado esta cena para llevarse todo a Perú para ir a buscar refuerzos, y dejaron a los que supuestamente se iban a ir ahí comiendo, y se imaginarán, para enojo de ellos, ver cómo se iba el barco con todas sus cosas a Perú, con Valdivia y todo. No tiene que haber sido muy agradable, ¿eh? Esa fue la forma en que, así fue como Valdivia fue a buscar refuerzos a Perú, terminó engañando a los que tenían acá, y se llevó todas sus cosas para con eso lograr obtener más recursos en Perú. Se imaginarán los otros cómo estarían enojados, gritándole de todo desde la playa, viendo cómo el barco se iba con todas sus pertenencias, ¿ya?
Ese viaje que hace Valdivia a Perú lo va a demorar prácticamente 2 años en Perú, del 47 al 49. ¿Por qué se demora tanto? Porque Valdivia cuando llegó a... Sí, qué estafador, dice la Florencia Torres. ¿Qué pasa? Cuando Valdivia llega a Perú, se encuentra que hay una guerra entre la corona española contra los conquistadores españoles en Perú, encabezados por por los Pizarro, ¿ya? ¿Por qué? Porque la corona española quería recuperar el poder en América y se estaba dando cuenta que los conquistadores estaban teniendo mucho poder y trató de quitarle varios de esos beneficios que antiguamente le había dado, y varios se sublevaron. Valdivia, muy inteligente, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a poner del lado de la corona española. Y hay incluso una batalla donde las tropas españolas de la corona vencen a las tropas españolas de los conquistadores. ¿Ya? Entonces, claro, se demora en este viaje para ir a buscar recursos prácticamente dos años completitos, ¿ya? Por esta lucha que había en el Perú. Por sus esfuerzos, la corona española lo recompensa y lo nombra oficialmente gobernador del Reino de Chile. ¿Ya? Acuérdense que él lo habían nombrado gobernador pero interino. Ahora él recibe el título ya oficial del gobernador del Reino de Chile, logra traer recursos, trae más hombres. Eso sí, no fue todo tan bonito para él porque lo obligaron a traer a su señora desde España. Yo le explicaba que él vino con él la primera mujer española, que era Inés de Suárez, pero en realidad ella, más que un soldado más, era su pareja aquí en América, y ese rumor terminó llegando a los oídos de las autoridades españolas, así que lo obligaron a traerse a la señora, y la Inés de Suárez se tuvo que casar con uno de sus soldados, ¿ya? Así que por ese lado no le resultó, pero lo que planeaba él de ocupación sí, porque ya viene con el título oficial de gobernador, tiene que venir con más recursos y con más hombres. Y una vez retornado a Chile, comienza con la fundación y labores de ocupación. O sea, empiezan a fundar varias ciudades hacia el lado sur de nuestro país. Empiezan con los lavaderos de oro para seguir extrayendo riqueza, y construyen fuertes también para ir avanzando en el territorio. Dentro de estas construcciones hay una que hicieron mucho antes, pero que aquí la vuelven a reconstruir y que tiene que ver con nuestra zona. Yo le hice un lugar especial. Miren, aquí aparece todo lo que se construyó durante la conquista, ¿ya? No solo durante el periodo de Pedro de Valdivia, sino que durante todo el periodo de la conquista. Si ustedes se dan cuenta, dice el fuerte de Copiapó, Quillota, la ciudad de Santiago, Concepción, la misma ciudad de Valdivia, Villarrica, La Imperial, Angol, el fuerte de Purén, Osorno aparece, pero claro, Osorno es dentro de la conquista, pero son después de Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, lo vamos a ver, muere en 1553, por eso ahí le estaba nombrando las que eran en la época en que estaba todavía Pedro de Valdivia. ¿Ya? ¿Cuántos años más o menos tenía? ¿Cómo? ¿Cuántos años más o menos tenía? No, y tendría que sacar la cuenta, deben haber, Valdivia, tiene que haber tenido por ahí unos 40 y tantos, ¿no? Ah, Sí, voy a ir, sí, porque a él lo matan, no es que muere de viejito, lo matan. Ahí sí lo vamos a ver más adelante. ¿Ah? ¿Quién lo mata? Ahí lo vamos a ver, no se preocupen, tranquilos. Emilio Carrizo, pelearon porque en Perú, lo que pasa, que me da la impresión que esa es la duda que tiene el Emilio Carrizo. Lo que pasa es que Pedro de Valdivia, cuando llega a Perú, se encuentra que está peleando la corona española contra los mismos conquistadores españoles. ¿Por qué? Porque los conquistadores habían tomado mucho poder y prácticamente actuaban casi como reyes aquí en América. Y eso obviamente al rey de España no le gustó, porque estaba viendo que habían otros que tenían más poder que él. Entonces el rey de España mandó tropas para someter a estos conquistadores, y los conquistadores no quisieron, se sublevaron contra la corona, pero salieron perdiendo, porque finalmente la corona se impuso. ¿Ya? Espero que me haya entendido
el Emilio, que ahí me lo preguntó en el chat, ¿ya? Entonces tenemos la fundación de... listo, qué bueno. La fundación de ciudades durante la conquista. Una de las ciudades que fundan es la ciudad de La Serena, pero tienen dos fechas. La primera es en 1544. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenían tantas dificultades de comunicación de Santiago al Perú? La idea de Pedro de Valdivia fue fundar una ciudad a mitad de camino, o sea, un punto de descanso entre el Perú y Chile. Y por eso terminan fundando la ciudad de La Serena, que si uno ve el mapa, Serena no es precisamente la mitad del camino entre Santiago y Perú, no es ni la mitad. Pero ese fue lo que hizo Juan Boón. Juan Boón fue el encargado de fundar la ciudad en 1544. ¿Qué es lo que ocurre? Al poquito tiempo, igual que en Santiago, los indígenas destruyen la ciudad. Y ya después, cuando retorna otra vez Valdivia del Perú, le ordena a Francisco de Aguirre refundarla, o sea, volver a levantar la ciudad, y eso ocurre en el año 1549. Por eso en Serena, ustedes escuchan tanto estos dos nombres, Juan Boón y Francisco de Aguirre, porque quien la fundó originalmente es, ahí le voy a explicar, es Juan Boón. La fundó en 1544, es oficialmente la segunda ciudad más antigua de Chile, porque la primera fue Santiago, la segunda debería ser Serena. Pero la ciudad la destruyeron los indígenas y después la reconstruyó otra vez Francisco de Aguirre, el año 49, ya que es el nombre de la avenida principal. Incluso la ciudad originalmente no estaba donde está ahora. Tengo entendido, he escuchado dos versiones. Cuando Juan Boón fundó la ciudad de La Serena, leí una versión que decía que la había fundado más cerca de la desembocadura del río Elqui, que es por allá por el Faro, ¿ya? Un poquito más allá. Hay otra versión que dice que, la que había leído, que decía que era más hacia el interior, llegando a la localidad de Las Rojas. Cuando uno va al valle hay una localidad que se llama Las Rojas, más cercano hacia el interior, por allá. Pero la reconstrucción que hace Francisco de Aguirre, esa sí la hace donde está actualmente la ciudad, en el centro, ahí donde está la plaza, la iglesia, todo. Es el centro histórico de Serena. Ahí la refundó Francisco de Aguirre. Incluso ahí yo les puse el antiguo escudo de armas de la ciudad de La Serena. ¿Por qué se llama La Serena? La bautizaron porque el nombre original es la Villa de La Serena, es en honor al lugar en España. Hay un lugar que se llamaba Villa de La Serena allá, y por eso le pusieron así Lucas. Florencia, disculpe profesor, igual tenía ahí una consulta. Dice, ¿seguían los mapuches encerrados? ¿Por qué encerrados? No, los mapuches estaban hacia el sur, ¿no? No sé si encerrados. No, estaban como prisioneros, ¿no? No, pues acuérdate que los prisioneros que tomó Pedro de Valdivia en Santiago, eso les cortó la cabeza. Ah, verdad. Sí, ¿ya? Y ahí en Santiago hay una confusión. Yo el otro día lo empecé a buscar. Por ubicación geográfica, no son los mapuches, deberían ser los picunches. En varios libros antiguos dice que son los mapuches, pero en realidad los mapuches están del río Itata, que queda en la zona sur. Entonces los que atacaron Santiago en realidad son los picunches. Michimalonco es picunche, incluso. ¿No? Entonces hay un enredo ahí entre historiadores, parece, pero deberían ser los picunches, ¿ya? Ahí sí se le aclaró a la Florencia. Entonces tenemos la fundación de varias ciudades, Profe, entre ellas La Serena. Dígame. el río Itata es donde están esos como los abuelitos, esos que hacen esos como moldes. ¿Eso así? No sé, ahí sí que el río Itata queda por allá por la región del Biobío. Bueno, ahora es región del Ñuble, porque como hicieron una región nueva, es allá. Es al norte, por ahí por donde está Chillán, Concepción, allá está la región del Ñuble, donde está el río Itata. Ese lugar es. ¿Ah? No sé si te quedó claro. Sí, sí. Es en ese lugar, es por allá. Ese es el... Sí, profe. Ya, es en esa región, que ahora, si no me equivoco, el río Itata debería estar
en la región nueva que hicieron, que es la región del Ñuble, porque Concepción es la región del Biobío. Esa región antes era una sola, ahora hay dos. ¿Ok? Tenemos entonces la fundación de las ciudades y cómo empieza a avanzar el dominio español. Pero hay un problema, si ustedes se dan cuenta, son varias ciudades y fuertes que fundan, pero están muy separados unos de otros, y además la cantidad de españoles era muy poca. Entonces eran pocos españoles tratando de abarcar un territorio muy grande, y eso le va a traer problemas. Aparece Lautaro, o en realidad su nombre es Leftaro. El Lautaro es el nombre en el fondo como castellanizado en español de Leftaro. ¿Quién es él? Él es mapuche y fue el que inició la primera gran rebelión contra los españoles, ¿ya? Y va a ser el que le genera todos los problemas, los dolores de cabeza de aquí en adelante. ¿Quién es Lautaro? Lautaro era caballerizo de Pedro de Valdivia. ¿Qué significa? Era el que en el fondo limpiaba los caballos, el que cuidaba los animales, era como el sirviente. No era solo él, en esa época los españoles eran mucho de capturar niños de los pueblos indígenas para tenerlos como sirvientes, como ayudantes. Y entre ellos está Lautaro. Lautaro vivió prácticamente 5 o 6 años entre los españoles. Y al vivir con ellos se dio cuenta de todo, ¿no? Fue muy inteligente, a pesar de que era niño. Se dio cuenta que mucho de lo que ellos creían de los españoles estaba equivocado. Se dieron cuenta, por ejemplo, que el español debajo de la armadura era igual que ellos. Sangraba, sentía dolor, que el caballo también era un animal igual que los otros animales, que sangraba, los puntos débiles del caballo. Aprendió a, por ejemplo, a conocer cómo funcionaban las armas. Se dio cuenta que ese rayo ese ruido que escuchaban y veían caer a los indígenas, no era otra cosa que las armas de fuego, y que esas armas de fuego funcionaban con pólvora, y que esa pólvora, si la mojaban, no servía de nada. Además se dio cuenta de cómo funcionaban los españoles a la hora de combatir, la organización, cómo se ordenaban en el campo de batalla. En el fondo vivió 6 años con ellos y conoció absolutamente todo, los castigos que le provocaban a los indígenas, los malos tratos, eso todo él lo vivió y lo vio. Entonces después hubo un momento en que Lautaro va a huir de los españoles y va a volver a su pueblo. Va a volver a los mapuches, y ahí se va a transformar en Toqui. ¿Quién es el Toqui? Ellos, cuando había guerra, nombraban un jefe, ¿eh? Era una de las pocas ocasiones en que había alguien al mando de todos. En caso de guerra, ellos nombraban un Toqui, y quien fue nombrado Toqui por su habilidad, por su genio militar, fue Lautaro. Y Lautaro va a encabezar la rebelión del año 1553. Y esa rebelión va a significar un levantamiento en la zona sur. Toda la zona de Concepción, del fuerte Tucapel al sur, ahí empieza la rebelión. Los mapuches, encabezados por Lautaro, atacan el fuerte de Tucapel, ¿ya? Atacan ese fuerte, y Pedro de Valdivia, que estaba en Concepción, salió con un grupo como de 40, 50 soldados a detener a estos mapuches encabezados por Lautaro y castigarlos. Pero aquí empieza el horror para los españoles, al darse cuenta, al salir a enfrentar a los mapuches, que los mapuches vienen, no como siempre, no vienen en desorden a atacar, sino que vienen formados. Sí, no hay problema, les voy a buscar yo Florencia Torres. Se da cuenta que los indígenas no vienen en desorden atacando como siempre, sino que vienen ordenados igual que escuadrón de ejército, que vienen con armaduras de cuero, ¿ya? Con pecheras, y vienen con unas lanzas de 3 a 5 metros, y que no están atacando desordenados. Entonces ahí se dan cuenta que algo raro va a pasar y que no va a ser tan fácil la batalla.
finalmente los mapuches, encabezados por Lautaro, logran derrotar a los españoles. ¿Cómo lo hacen? Con estas lanzas largas que llegaron al campo de batalla, con eso picaban al caballo. Y el caballo, claro, al levantarse, ¿qué es lo que hacía? Botaba al jinete. Y cuando el jinete caía al piso, ahí los mapuches se encargaban de liquidarlo. O a veces caía el caballo completo con jinete y todo. Además, atacaban por oleadas. ¿Qué significa? Que los mapuches, si eran 1000, atacaban primero 300, después cuando esos 300 se cansaban, retrocedían, atacaban los otros 300, entonces era como en grupos, no atacaban todo al mismo tiempo. Entonces, O sea, iban así en grupos. Cada vez que un grupo se cansara ya de batallar, salía el otro grupo, después el otro grupo, después el otro sí, grupo. eso era lo que hacían Andrew. Como fútbol. Claro, era como como que ya el primer tiempo lo juega un equipo, el segundo tiempo el otro equipo, un tercer tiempo lo juega el otro equipo, entonces el equipo que no hace cambios se empieza a cansar. Eso le empieza a ocurrir a los españoles. Son ellos contra oleadas de indígenas, de mapuches dirigidos por Lautaro, que más encima vienen con pecheras y vienen con otras cosas. Además, muy inteligentes, los mapuches no atacaron en campo abierto, porque en campo abierto con los caballos los españoles arrasaban con todo. Atacaron en una zona que era muy boscosa y de pantano, que es la imagen que ustedes tienen aquí en el PowerPoint. Entonces el caballo no podía moverse con facilidad y era más fácil atraparlos. Ahí empiezan a caer los españoles uno a uno hasta que logran finalmente capturar a Pedro de Valdivia y lo van a ejecutar, ¿ya? Que es la imagen de abajo. Pedro de Valdivia, por los relatos que hay, ofreció de todo, riquezas, todo lo que tenía a mano, incluso ofreció irse de Chile, abandonar el territorio, pero antes de que alguien se entusiasmara, no se sabe si es Lautaro, si es otro indígena, le dan un mazazo en la cabeza y lo matan, ¿ya? Lo liquidaron. Y después, como parte del ritual que hacían ellos, le sacaron el corazón y le pegaron una mascada al corazón, porque según ellos, en su creencia, así obtenían la fuerza de esta persona. ¿Ok? Como medio caníbal. Claro, Algo así. claro, es parte del rito. Entonces, termina muriendo Pedro de Valdivia en 1553 en esta rebelión, y en la pasada también destruyen todas las ciudades que habían construido los españoles hacia el sur, ¿ya? Arrasan con todo. Lautaro no queda contento con eso y después hizo 2 intentos más de tratar de llegar a Santiago, incluso derrotó en 2 batallas a los españoles, ¿ya? Los españoles ya después estaban medio desesperados porque veían que no frenaban a las tropas de indígenas de Lautaro. Lo que sí lo frenó en un primer intento de llegar a Santiago fue una epidemia. Se enfermaron los indígenas, entonces tuvieron que descansar, y en el segundo intento de tratar de ir a Santiago, profesor, Entonces Diga. ellos tenían como una rivalidad. ¿Sí? Yo le quería decir, yo a veces veo Cuarentena 31, que es algo de como lo de ahora de 31 minutos, y apareció la fiebre española. Ah, no, pero eso es otra cosa, Andrew. No te metas para ese lado porque te vas a perder. Ok, ya, gracias. ¿Ya? No, Solo no tiene quería nada que saber. ver. Sí, con otra Profe, cosa. ellos, Dígame. ellos tenían una rivalidad y los españoles, otra los mapuches, ¿no? Sí, pues que claro, los mapuches defendían el territorio que era de ellos y los españoles estaban tratando de conquistarlos. Y por una razón de conquistar, porque los mapuches estaban conquistando más que ellos, o los mapuches tenían oro, más oro que ellos, tenían minas, cosas así. No, lo que pasa es que los españoles buscaban ocupar ese territorio, ocupar el territorio para ir conquistándolo. Estaban Y desesperados por tener ese territorio. claro, y también utilizar a los indígenas como mano de obra. Eso es Por lo- donde antes ganaban a todas las personas, o sea, a todos los otros pueblos, les ganaban, entonces creían que iban a ganarle a ellos, ¿no? Claro. Iban confiados. Claro. Y aquí con Lautaro se dieron cuenta, porque Lautaro descubrió todo lo que ellos pensaban que era como casi de dioses, que no los podían matar, y no era otra cosa que la armadura, el caballo, que la pólvora se mojaba. Incluso después
los mismos mapuches aprendieron a andar a caballo y disparaban mejor incluso que los propios españoles. Las armas de fuego tenían una puntería muy buena. Entonces, claro, Además, con los arcos, con el arco se mejora la puntería. claro, ellos sí aprendieron a... Andrew, no hables a cada rato, todavía no aprende, escríbeme aquí en el chat, porque a cada rato aprende y apaga. ¿Ya? Entonces, el Lautaro, ya derrotado Pedro de Valdivia, hizo 2 intentos de llegar a Santiago porque veía que el núcleo del dominio español era Santiago y no lo consiguen. El primero se ve frenado por la enfermedad y en el segundo es traicionado y ahí lo matan en un lugar que se llama Peteroa, ¿verdad? Que es por ahí por la región del Maule. Lo traicionan y muere Lautaro, ¿verdad? Ahí no se acaba todo. Si queda todavía un pedacito. Una vez ocurrido esto, tiene que llegar nuevo gobernador, porque el gobernador era Pedro de Valdivia y lo había matado Lautaro. Los españoles frenaron a Lautaro, se demoraron cerca de 4 años ahí entre combates hasta que finalmente lo traicionan. Y es nombrado gobernador en Chile García Hurtado de Mendoza, ¿verdad? ¿Quién lo traiciona? Otros indígenas. Lo que ocurre es que los mapuches sobre todo estaban muy acostumbrados a pelear y después de la pelea se acababa todo. En cambio Lautaro trató de seguir combatiendo contra los españoles y eso a los mapuches no lo entendieron. La idea de Lautaro era sacarlos de Santiago. Sacándolos de Santiago ya se acababa el dominio español. En cambio los mapuches era ganarle a los españoles en la batalla y eso sería todo. Por eso después lo traiciona un indígena, ¿verdad? Entonces cuando muere Valdivia necesitan un nuevo gobernador y es nombrado esta persona que es García Hurtado de Mendoza. García Hurtado de Mendoza y todos los que vienen después como gobernadores vienen con la misma política de someter como sea a los indígenas, sobre todo a los mapuches, que eran los más rebeldes, y para eso usaban los métodos más crueles que tenían en esa época, ¿verdad? Hay 2 que son bien conocidos por el castigo que sufrieron. Uno es Galvarino. Galvarino es el que aparece aquí arriba en la imagen, al que le cortan los brazos. A Galvarino lo capturan en una batalla y en castigo los españoles le cortan un brazo, ¿eh? Y por los relatos que hay, Galvarino ni siquiera se inmutó y como los mapuches eran sobre todo muy orgullosos, vino y puso el otro brazo y los españoles le cortaron en el otro brazo. En el fondo lo dejaron sin brazos, lo dejaron manco. ¿Él ya sabía el castigo? ¿Cómo? Él ya sabía el castigo, ¿no? Sí, pues no, porque ellos veían más o menos cómo los castigaban. Entonces a él le cortaron un brazo en castigo y él vino y puso el otro brazo para que le cortaran el otro. Y después, cuando ya le habían cortado el otro brazo, vino y puso la cabeza para que lo terminaran de matar, ¿no? Los españoles, sabiendo cómo eran de orgullosos ellos y sabiendo que el hecho de no tener brazos no le iba a servir para las batallas, lo dejaron vivo, ¿no? Lo dejaron vivo, ¿no? No le cortaron la cabeza, lo soltaron nomás. Total, ya no tenía brazos. Por los relatos que hay, Galvarino se fue enfurecido, con insultos, todo, y los españoles pensaron que nunca más lo iban a volver a ver hasta que en otra batalla, otra vez contra los mapuches, en medio de la batalla vuelven a capturar a Galvarino y se dan cuenta que donde él antes tenía los brazos, le habían envuelto el brazo y le habían amarrado cuchillas alrededor y con eso andaba peleando Galvarino, ¿eh? Y ahí sí los españoles lo atrapan y esta vez sí lo ejecutan, ¿eh? Y el otro... Profe, lo siento por interrumpir, pero me tengo que salir de la clase porque me queda 10% de batería. Sí, no se preocupe si yo después los subo. Si no es la de ustedes, es la del otro curso, porque es en el fondo la misma materia y la misma clase, ¿ya? No se preocupe. Y el otro es Caupolicán. Caupolicán debe haber sufrido lejos uno de los peores castigos. No es el único, pero es el más conocido. Caupolicán también, igual que Galvarino, muy orgulloso, luchador en las batallas. Cuando los españoles lo capturaron, y para darle un escarmiento a los mapuches,
lo condenaron a morir en la pica. La pica, ¿qué cosa es? Como un tronco al que le sacaban punta, igual que un lápiz, y los sentaban encima, ¿ya? Y cosa que el tronco los atravesara por dentro, ¿ya? Una muerte horrorosa, horrible, y eso le hicieron a Caupolicán, ¿ya? Entonces, todos los gobernadores que hay, desde García Hurtado de Mendoza en adelante, todos vienen con esa misma idea de castigar para tratar de someter a los mapuches, pero el efecto fue todo lo contrario. Los mapuches más rebeldes se ponían, y por eso cada vez que capturaban después a los... escarmiento es castigo. El Martín pregunta, escarmiento es castigar, ¿ya? Escarmiento como castigo, y ojalá que me vea el resto para que el resto no se atreva a hacer algo, ¿ya? Entonces, claro, por eso castigaban así tan feo. Para que le estuvieran... Claro, para que el resto después no Profe, trataba. después lo mataban, ¿qué hacían con el cuerpo? No, mira, por ejemplo, con Lautaro, con todos los dolores de cabeza que les trajo, a Lautaro prácticamente dividieron el cuerpo. La cabeza la pusieron en una lanza en Santiago. ¿Ya? El brazo, no sé a dónde mandaron un brazo, el otro brazo lo mandaron a otro lugar, una pierna a otro lugar, y los ponían en lugares donde quedaran a la vista de los indígenas para que vieran qué les iba a ocurrir si se sublevaban contra los españoles, pensando que eso los iba a atemorizar, y era todo lo contrario. ¿Ok? Se enojaron. Sí, era peor. Porque como era de su equipo, se enojaron y ya desahogaron toda su ira. Claro. Profesor, ¿por cuánto tiempo duró como la guerra entre los mapuches? No, pues ahí lo vamos a ver, si dura harto tiempo, pero no es que sea seguido, sino que después hay levantamientos cada cierto tiempo, y después ya de a poquito se va calmando, ¿eh? Tenemos, chicos, entonces la llegada de estos gobernadores que vienen a imponer mano dura, hasta que ocurre el nombramiento de Martín Óñez de Loyola. Profe, entonces, ¿las guerras demoraron 3 siglos? Sí, pues ahí vamos a ver cuánto se demoran más adelante, porque durante la colonia siguen peleando después entre españoles y mapuches en la zona sur. Es como una serie. Sí. Sí, falta poquito, Ángela, no se preocupe. Si esta es la última parte, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Durante todo este periodo, los españoles que van llegando tratan de imponerse a los mapuches. Y la gran mayoría de los gobernadores que vienen son militares, que vienen no solo por la fama que alcanza el pueblo mapuche, sino porque ellos también buscan reconocimiento y ascenso en las peleas contra los mapuches, ¿ya? A ese nivel llegamos. Finalmente, se nombra a esta persona como gobernador, Martín Óñez de Loyola. ¿Y por qué lo nombran a él? Porque él tenía cierta relación con pueblos indígenas. Y pensaron que a lo mejor de esa manera, con otra persona distinta, iban a poder llegar a acuerdos. Pero ¿qué ocurre? Los españoles los mapuches, los indígenas se dieron cuenta que Martín Óñez de Loyola era más tranquilo, venía como con otra idea, ¿no? Distinta a todos los otros gobernadores. Entonces eso lo vieron como signo de debilidad. Y Pelantaru encabeza un levantamiento en toda la zona sur, del Biobío hacia el sur. Hay un levantamiento de los mapuches y arrasan con absolutamente todas las ciudades que habían hacia el sur, y también matan al propio gobernador. ¿Ya? Arrasaron con absolutamente todo, y que es lo que se conoce como el desastre de Curalaba. Ese desastre de Curalaba, matan al gobernador y después arrasan con todas las ciudades que habían del Biobío hacia el sur. De Concepción al sur, todo eso arrasaron con todas las ciudades, ¿ya? Las destruyeron todas, mataron al gobernador. Y con ese desastre de Curalaba se acaba el periodo de la conquista, que partimos con Pedro de Valdivia en 1541, y termina con este desastre de Curalaba en 1598. Y comienza el otro periodo, que es la colonia, con este desastre de Curalaba, y que va a durar hasta la primera junta de gobierno. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Eso sería todo del proceso de la conquista, y ahí, si se dan cuenta, la resistencia que tienen los mapuches en la zona sur, sobre todo. ¿Ya? Voy a sacar yo la presentación entonces para que se den cuenta cómo Pedro de Valdivia, una vez instalado en Chile, trata de ir
siguiendo con la ocupación hacia el sur, tiene varios problemas, tiene que traer refuerzos, incluso él mismo va a tener que ir al Perú a buscarlos, pero se va a encontrar con la resistencia mapuche en la zona sur, de Concepción más al sur sobre todo, y ahí aparece la figura de Lautaro, que es el que le da grandes dolores de cabeza, e incluso acaba con la vida de Pedro de Valdivia. Todos los gobernadores que van a venir vienen después con la idea de tratar de someter a estos rebeldes, pero que después con la llegada de Martín Óñez de Loyola, los indígenas ven que este gobernador viene como con más suavidad y viene la sublevación general en el desastre de Curalaba, que terminan arrasando con toda la zona sur y además matan al mismo gobernador. ¿Ya? ¿Listo, chicos?